El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Era la tarde del 1 de marzo de 1981 en la ciudad condal donde el invierno se resistía a abandonar las calles húmedas y grises de una Barcelona que respiraba fútbol. En el estadio del Camp Nou las gargantas de miles de aficionados habían rugido con la fuerza de un trueno, celebrando la victoria del equipo azulgrana ante el Hércules con un marcador abultado de 6-0 donde la figura estelar había sido una vez más Enrique Castro González, conocido por todos como Quini o el Brujo. Aquel hombre de sonrisa afable y bigote poblado no era solo un delantero centro letal, sino el alma de un equipo que acariciaba con la punta de los dedos el título de liga tras años de sequía. Nadie en aquella multitud eufórica podía imaginar que la alegría se transformaría en una pesadilla de 25 días que conmocionaría a todo el país y cambiaría para siempre la historia de aquel campeonato. La noche cayó sobre la ciudad y el eco de los aplausos se desvaneció dejando paso al silencio de las calles vacías. Quini abandonó el estadio tras ducharse y recibir las felicitaciones de sus compañeros y directivos con la tranquilidad de quien ha cumplido con su deber. Subió a su coche un Ford Granada de color blanco y matrícula de Oviedo, dispuesto a dirigirse al aeropuerto del Prat para recoger a su esposa Mari Nieves y a sus hijos que regresaban de Asturias. Sin embargo, el destino le tenía preparada una emboscada en la propia puerta de su domicilio. Dos coches le bloquearon el paso y antes de que pudiera reaccionar se vio encañonado por una pistola. No hubo gritos ni forcejeos heroicos propios de las películas, sino el frío metálico del miedo y la obediencia instintiva ante la amenaza de muerte. Le obligaron a subir a una furgoneta de KW donde comenzó un viaje hacia lo desconocido. Mientras tanto, en el aeropuerto la angustia comenzaba a germinar en el corazón de Mari Nieves. Los minutos pasaban lentos y pesados como losas de hormigón y la figura de su marido no aparecía por la terminal de llegadas. Aquello no era propio de Quini, quien se caracterizaba por su puntualidad y su devoción familiar. Tras una espera que se hizo eterna, decidió tomar un taxi hacia su casa con la esperanza de encontrarle allí o de recibir una explicación lógica para aquel retraso. Al llegar al domicilio, la ausencia del coche y el silencio de la casa confirmaron sus peores temores. Las llamadas telefónicas comenzaron a sucederse primero a los amigos más cercanos, luego a los compañeros de equipo y finalmente a la directiva del club y a la policía. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad y al amanecer del día 2 de marzo toda España despertaba con él titular que nadie quería leer, y es que Quini había desaparecido. Los secuestradores no eran profesionales del crimen organizado ni terroristas políticos, aunque en un primer momento intentaron despistar a la policía autodenominándose Batallón Catalano Español para darle un tinte ideológico al rapto. Eran en realidad tres hombres desempleados de Zaragoza acuciados por las deudas y la desesperación que habían visto en el secuestro de una figura pública la solución rápida a sus problemas económicos. Trasladaron al futbolista hasta la capital aragonesa y lo encerraron en un zulo excavado en el suelo de un taller mecánico situado en la calle Jerónimo Vicens. Aquel agujero húmedo y oscuro de apenas unos metros cuadrados se convertiría en el hogar del delantero durante las siguientes semanas. Allí abajo, sin luz natural y con la única compañía de un catre y un cubo, la noción del tiempo se desdibujaba y el miedo se convertía en un compañero constante. La sociedad española vivía tiempos convulsos apenas una semana después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero y el secuestro de Quini añadió una capa más de tensión e incertidumbre al ambiente. El Fútbol Club Barcelona quedó paralizado. Los entrenamientos se convirtieron en funerales donde los jugadores deambulaban por el césped con la mirada perdida, incapaces de concentrarse en el balón cuando la vida de su amigo estaba en juego. Bernd Schuster, la estrella alemana del equipo y uno de los mejores amigos de Quini, se negó a jugar y declaró que no tenía sentido disputar partidos mientras el Brujo estuviera secuestrado. El presidente del club, José Luis Núñez, tomó las riendas de la situación y se mostró dispuesto a pagar lo que fuera necesario para recuperar al jugador con vida a pesar de las recomendaciones de la policía de no ceder al chantaje. En el zulo de Zaragoza los días pasaban lentos y tortuosos. Quini trataba de mantener la calma y la cordura hablando con sus captores, quienes a pesar de la gravedad de sus actos le trataban con cierto respeto e incluso le ofrecían bocadillos de tortilla y le permitían escuchar la radio. A través de las ondas el futbolista podía oír las noticias sobre su secuestro y los mensajes de apoyo que llegaban desde todos los rincones del mundo, pero también escuchaba cómo su equipo se desmoronaba en la liga. El Barcelona, sin su goleador y con la moral por los suelos, comenzó a perder partidos clave.
La derrota ante el Atlético de Madrid fue un golpe durísimo, pero lo deportivo había pasado a un segundo plano. Lo único que importaba era la vida de Enrique. Las negociaciones se llevaban a cabo a través de cabinas telefónicas. Los secuestradores exigían la cifra astronómica de 350 millones de pesetas a cambio de la libertad del jugador. La voz al otro lado del teléfono sonaba nerviosa y poco profesional, lo que paradójicamente aumentaba el riesgo, ya que la inexperiencia podía llevar a un desenlace fatal ante cualquier imprevisto. La policía montó un dispositivo de vigilancia sin precedentes, interviniendo líneas y siguiendo pistas falsas que llevaban a callejones sin salida. La presión mediática era asfixiante, con periodistas acampados día y noche frente a la casa de la familia Castro y en las oficinas del club esperando cualquier novedad que pudiera arrojar luz sobre el caso. Mari Nieves se convirtió en la imagen del sufrimiento de todo un país. Sus apariciones en televisión rogando a los secuestradores que liberaran a su marido y asegurando que el dinero no sería un problema conmovieron a la opinión pública. La entereza de aquella mujer contrastaba con el caos que reinaba a su alrededor. Mientras tanto, en el subsuelo del taller mecánico, Kini luchaba contra la claustrofobia y la desesperación. Se aferraba al recuerdo de sus hijos y a la esperanza de que todo aquello fuera un mal sueño del que despertaría pronto para volver a pisar el césped del Camp Nou. Los secuestradores, conscientes de que el tiempo jugaba en su contra, comenzaron a cometer errores. Su plan inicial, que parecía sencillo sobre el papel, se estaba complicando por la magnitud de la respuesta policial y social. El punto de inflexión llegó cuando los delincuentes decidieron cobrar el rescate. En una maniobra arriesgada y torpe, exigieron que una parte del dinero fuera depositada en una cuenta bancaria en Suiza. Fue el hilo del que tiró la policía para desenmarañar la madeja. La cooperación internacional fue clave y el levantamiento del secreto bancario permitió identificar al titular de la cuenta, un electricista en paro llamado Víctor Manuel Díaz Esteban. A partir de ese nombre, la policía española pudo rastrear su paradero hasta Zaragoza. La operación se precipitó la noche del 25 de marzo. Cientos de agentes se desplegaron sigilosamente por la capital aragonesa, cerrando el cerco sobre el taller mecánico donde se sospechaba que estaba retenido el futbolista. El asalto fue rápido y contundente. Los agentes del Grupo Especial de Operaciones derribaron la puerta del taller y redujeron a los captores sin darles tiempo a reaccionar. Uno de los policías se acercó a la trampilla que ocultaba el zulo y la abrió, gritando que eran la policía. Desde la oscuridad emergió la figura demacrada y barbuda de Kini, quien al ver a sus salvadores rompió a llorar y se abrazó a ellos con la fuerza que le quedaba. La frase "Soy Kini" resonó en aquel taller sucio como un canto a la libertad. La noticia de su liberación se extendió instantáneamente, provocando una explosión de júbilo similar a la de un gol en el último minuto de una final. Las calles de Barcelona se llenaron de gente y las bocinas de los coches sonaron hasta el amanecer, celebrando que el brujo volvía a casa. El reencuentro con su familia fue emotivo y privado, lejos de los focos que habían escrutado cada minuto de su ausencia. Sin embargo, el drama no terminó con la liberación. El Barcelona, psicológicamente destrozado, terminó perdiendo aquella liga que tenía ganada antes del secuestro. El título fue a parar a manos de la Real Sociedad, pero para la afición culé aquel trofeo perdido tenía un sabor amargo y secundario comparado con la vida de su ídolo. Kini demostró una grandeza humana que superaba con creces su talento deportivo. Pocos días después de su liberación, sorprendió al mundo al retirar la acusación particular contra sus secuestradores y perdonarlos públicamente. Dijo que eran buena gente, que se había equivocado impulsada por la necesidad y que no les guardaba rencor. Aquel gesto de compasión inaudito en un hombre que había pasado 25 días enterrado en vida cimentó su leyenda no solo como deportista sino como ser humano excepcional. El juicio se celebró meses después y condenó a los 3 secuestradores a penas de prisión, pero la sentencia social ya había sido dictada por la bondad de la víctima. Kini volvió a jugar y volvió a marcar goles, ganando el trofeo Pichichi esa misma temporada a pesar de haberse perdido tantos partidos. Su regreso al Camp Nou fue uno de los momentos más emotivos que se recuerdan en la historia del deporte español. El estadio entero puesto en pie coreando su nombre mientras él saludaba, con lágrimas en los ojos, cerraba un capítulo oscuro con una lección de superación y perdón. La historia del secuestro de Kini quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio de la vulnerabilidad de los ídolos y de la capacidad de resistencia del ser humano.
Aquellos 25 días de marzo de 1981 transformaron a un futbolista en un mito. La humedad del zulo de Zaragoza nunca pudo apagar la luz de un hombre que decidió responder al odio con perdón y al miedo con esperanza. Y aunque el Barcelona perdió una liga, ganó para siempre el ejemplo eterno de Enrique Castro González, el brujo que regresó de las tinieblas para enseñarnos que la verdadera victoria no está en el marcador sino en la bondad del corazón. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.